Para mí el tema de síndrome de ovario poliquístico es sumamente importante por la alta incidencia que estamos observando en nuestra población dominicana y latinoamericana, como vamos a observar más adelante, y las consecuencias no solamente a nivel de reproducción, sino a nivel metabólico que observamos en las mismas. Es la endocrinopatía más común de la mujer. Estamos hablando de una estadística mundial de un 10%. Estamos hablando de una incidencia de un 10% a nivel mundial. O sea, 1 de cada 10 pacientes a nivel mundial tiene síndrome de ovario poliquístico, pero si nos vamos a la región latinoamericana, hispana, afroamericana, estamos hablando de un 20%. 1 de cada 5 pacientes, pero aquí viene lo alarmante. Si nos vamos a República Dominicana, yo tengo una casuística personal de un 30%. 1 de cada 3 pacientes en edad fértil me está llegando a mí con síndrome de ovario poliquístico y el 25% de esas pacientes son adolescentes. 1 de cada 4 adolescentes tiene síndrome de ovario poliquístico. Definitivamente hay una predisposición genética. Tenemos hermanas con síndrome de ovario poliquístico en más de un 85%. En el 70% de ellas observamos resistencia a la insulina y de ahí es que derivan todas las complicaciones metabólicas que vamos a describir. Tanto la diabetes, que aumenta el riesgo de diabetes en más de 10 veces, dislipidemias, hipertensión arterial y enfermedades cardio y cerebrovasculares en la madurez de esa mujer. Como sabemos, por la ausencia de progesterona o el déficit de progesterona, tenemos un aumento hasta 5 veces de cáncer de endometrio y cáncer de mama por el hiperestrogenismo relativo continuo sin oposición de progesterona que observamos en estas pacientes. Es la primera causa de infertilidad por anovulación en más del 75% de los casos y de pérdida precoz del embarazo en 1 de cada 3 pacientes. Entonces, esa es la importancia de que abordemos el tema de síndrome de ovario poliquístico, ya no solo como causa de infertilidad, sino como causa de enfermedad metabólica en la mujer. Todo esto inició en el año 35, cuando se describe por primera vez la asociación entre lo que es oligomenorrea, hiperandrogenismo y poliquistosis ovárica. En el año 49 se bautiza como síndrome de ovario poliquístico y se empieza a asociar con el cáncer de endometrio, por lo que acabamos de describir. En el año 70 empiezan las mediciones bioquímicas y empezamos a observar los aumentos en la inversión de la relación LH-FSH y empezamos a medir andrógenos. Pero no es hasta el año 80 que se empieza a medir insulina y hacemos la asociación de síndrome de ovario poliquístico con la enfermedad metabólica. En el año 85 empieza la controversia de si la poliquistosis ovárica es o no un criterio mayor, que es una controversia entre el Colegio Europeo y el Colegio Americano. En el año 89 incorporan la obesidad como una de las complicaciones metabólicas y en el año 90 se hace un consenso en Bethesda, en Maryland, donde definen que toda paciente con hiperandrogenismo acompañada o no de hiperandrogenemia, disfunción ovulatoria y excluyéndole otros desórdenes, como es la disfunción tiroidea y la hiperprolactinemia, es un síndrome de ovario poliquístico. En el año 2003, en Rotterdam, en los Países Bajos, se define finalmente como un síndrome de disfunción ovárica, cuyos hallazgos cardinales son el hiperandrogenismo y la morfología del ovario poliquístico y cuyas manifestaciones incluyen la irregularidad menstrual, signos de exceso androgénico y obesidad. Entonces, para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de estos 3 criterios. Para mí los básicos son la oligoanovulación y el hiperandrogenismo. La poliquistosis ovárica, como veremos más adelante, puede estar o no estar y no debe utilizarse como criterio diagnóstico aislado de síndrome de ovario poliquístico. Entonces tenemos 4 fenotipos que no son 4 pacientes. Yo he observado estos, por lo menos 3 fenotipos, yo los he observado en la misma paciente. El fenotipo A es el completo, el fácil, la paciente que viene con poliquistosis ovárica, con anovulación crónica y con hiperandrogenismo. El tipo B, mal llamado clásico, es la paciente que no tiene la poliquistosis ovárica. Y para mi sorpresa, el fenotipo B es más frecuente que el fenotipo A. O sea, muchos pacientes vienen sin la poliquistosis ovárica,
pero que usted la ve entrar por la puerta y usted se da cuenta que tiene insulinoresistencia. Es la paciente que viene con sobrepeso, con acantosis nígrica, con hirsutismo y que no ve la menstruación de manera regular. El fenotipo C es el objetivo de nosotros como ginecólogos, lograr que esa paciente vuelva a ovular. El fenotipo C es la paciente que aún teniendo el hiperandrogenismo, que puede o no tener la poliquistosis, es ovulatoria, que también es bastante frecuente, pero es el objetivo terapéutico de nosotros, es que esa paciente vuelva a ovular. Y el fenotipo D, que es el más raro, es la paciente que no tiene el hiperandrogenismo. Es esa paciente que viene por irregularidad menstrual, tenemos poliquistosis ovárica en la sonografía, pero no tiene hirsutismo, no tiene ninguna manifestación de hiperandrogenismo, no tiene acné, no está en sobrepeso, es delgada, pero tiene la insulinoresistencia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anovulación crónica? Criterio número 1, fácil, con la historia clínica. Es la paciente que viene hablándonos de ciclos largos o de amenorrea, o inclusive, todavía más frecuente, de sangrados disfuncionales, por lo que acabamos de mencionar, por el déficit de progesterona. Es la paciente que puede ver inclusive 2, 3 menstruaciones en un mismo ciclo. O sea, no nos encasillemos en que la paciente tiene que estar en amenorrea porque esa es la menos frecuente. La paciente de síndrome de ovario poliquístico casi siempre viene a consultorio por sangrado uterino disfuncional, más que por amenorrea. Ojo, una paciente que viene por amenorrea de 4, 5, 6 ciclos, lo primero que hay que pensar es en disfunción tiroidea o en hiperprolactinemia. Ovario poliquístico en nuestra región da más sangrado que amenorrea. Lógicamente es una paciente con infertilidad y o una paciente con pérdidas recurrentes de embarazos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una progesterona sérica al día 21 del ciclo, donde podemos observar también un engrosamiento endometrial a correlacionar con el ciclo. Recordemos que es una fase folicular temprana, no debemos tener un grosor por encima de los 10 milímetros. Y todavía en una fase lútea tardía, ya observar un grosor por encima de 15 debe hacernos sospechar de una hiperplasia por déficit de progesterona. Con el mismo seguimiento folicular ultrasonográfico que le hacemos a las pacientes de fertilidad, nos damos cuenta de que esos folículos nunca suben de 8 milímetros, como mucho 10 milímetros, pero no pasan de ahí, aún con inductores de ovulación en muchos casos. Y observamos en la mayoría de ellas hormona antimuleriana elevada. Una hormona antimuleriana por encima de los 3 nanogramos tiene que hacernos pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Lo mismo que el conteo de folículos antrales. Cuando tenemos que vamos a inducir ovulación o una paciente con infertilidad, que hacemos un conteo de folículos antrales y vemos que esa paciente tiene más de 10 si es una paciente de menos de 30 años. Si es una paciente de más de 35 años, más de 20 folículos antrales, ya tenemos que pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Claro, por debajo de los 8 milímetros. El hiperandrogenismo, observado en la mayoría de ellas, hirsutismo, acné, alopecia, seborrea, y medimos en sangre androstenediona, que es el precursor de testosterona libre. Si tenemos testosterona libre disponible, la medimos también. Y para descartar hiperplasia suprarrenal congénita clásica, no clásica, hacemos el sulfato de la dehidroepiandrosterona y la 17-hidroxiprogesterona. Pero ojo, en el síndrome de ovario poliquístico podemos tener elevada la sulfato de la dehidroepiandrosterona y eso no significa que la paciente tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. Para uno pensar en ese diagnóstico tiene que tener una sulfato de hidro por encima de 1000 y una paciente fuertemente virilizada. No solamente hirsutismo, estamos hablando de clitoromegalia, estamos hablando de voz ronca, o sea, el hiperandrogenismo de la hiperplasia es marcado, no es como el hiperandrogenismo del ovario poliquístico. Y para eso es que tenemos la 17-hidroxiprogesterona, que como sabemos, en hiperplasia suprarrenal por déficit de 21-hidroxilasa, eleva la 17-hidroxiprogesterona. O sea que eso nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial. En muchas pacientes observamos elevados los niveles séricos de hormona luteinizante porque sabemos que están aumentados los pulsos y la amplitud de la misma. Y la morfología ovárica, que la literatura describe hasta en un 80%, yo no la observo en más de un 60%. Por eso yo no lo considero un criterio fuerte para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, aunque menciono que sí, es frecuente encontrar, lógicamente, más de 12 folículos menores de 8 milímetros. La resistencia a la insulina sí la observo en la mayoría de las pacientes, 70-80%, manifestadas físicamente con acantosis nígrica en esa paciente en sobrepeso y confirmada con insulina basal o insulina postcarga.
Es importante siempre medir glicemia y hemoglobina glucosilada en esa paciente, porque aunque la complicación de diabetes es una complicación tardía, no sabemos cuándo empezó la disfunción metabólica. Y si esa paciente inició disfunción metabólica en la adolescencia, esa paciente con 25 o 30 años fácilmente puede empezar a debutar con una diabetes tipo 2. Por eso es obligatorio hacer perfil lipídico y medición de glicemia y glucosilada en toda paciente con síndrome o con sospecha de síndrome de ovario poliquístico. Como ya mencioné, la obesidad está presente en la mayoría de ellas, medido por índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, y desde la primera consulta ya debemos empezar a orientar a esa paciente con la importancia del ejercicio, con la importancia del cambio del estilo de vida, la reducción de los carbohidratos simples, porque muchas veces, como veremos a continuación, eso es suficiente. Mencioné diagnóstico diferencial, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos, administración exógena de andrógenos, sobre todo en los gimnasios. Ojo, la mayoría de los suplementos proteicos que se administran en los gimnasios, cuando chequeamos el Nutrition Facts, tiene andrógenos anabólicos, porque recuerden que los andrógenos aumentan la masa muscular. Entonces los entrenadores de los gimnasios acostumbran a administrar ese tipo de preparados. Hipogonadismo hipogonadotrópico, que lo descartamos con las gonadotropinas. Falla ovárica prematura, también lo descartamos con la medición de la FSH. Hiperprolactinemia y disfunción tiroidea son los dos diagnósticos principales que dan esta misma sintomatología y que debemos descartar. Claro, aclaro algo, podemos observar hiperprolactinemia hasta en un 25% de los casos de síndrome de ovario poliquístico, pero es una hiperprolactinemia discreta. Si aceptamos como normal un valor de corte de 30 nanogramos de la prolactina en ovario poliquístico, podemos observar hasta 40, 50. Ya por encima de 50 debemos descartar un microprolactinoma o una disfunción tiroidea. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico? Esto todavía está en estudio, Esto es teoría, todavía estamos en teoría. Confirmamos que hay un defecto a nivel del receptor de insulina, en la fosforilación del mismo, y eso disminuye la captación de glucosa en más de un 40% a nivel del músculo. El páncreas lo interpreta como un déficit de insulina, aumentando la secreción de la misma, o sea, produce un hiperinsulinismo. Y es ese hiperinsulinismo el que en hipófisis aumenta la secreción y los pulsos de LH, los que a nivel del hígado producen la disminución de la proteína transportadora, y al disminuir la proteína transportadora de esteroides sexuales, lógicamente aumenta la fracción de testosterona libre. Y es eso lo que en el ovario también estimula en la célula de la teca el aumento de síntesis de andrógenos y, lógicamente, un ambiente androgénico a nivel folicular que produce atresia. Por eso esos folículos no pasan de 8 milímetros, inclusive aún estimulándolos. La atresia folicular o la resistencia ovárica a la insulina es muy selectiva, porque aunque hay resistencia a la insulina a nivel de las células de la granulosa, y eso disminuye la captación de glucosa, el suministro de energía, le altera la meiosis y el desarrollo folicular, en la célula de la teca es todo lo contrario. En la célula de la teca no hay resistencia, la estimulación es constante y por eso tenemos un aumento en la síntesis de andrógenos. ¿Por qué pérdida temprana de embarazo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico hasta en un 40% de los casos? Porque la insulina produce defecto preimplantacional y postimplantacional. A nivel preimplantacional es embriotóxica porque la resistencia a la insulina, si la insulina no fosforila su receptor, la glucosa no entra. La célula muere de hambre, el blastocisto muere de hambre. Disminuye la captación de glucosa a nivel del blastocisto. En una célula que está en constante replicación, ¿qué va a pasar? Apoptosis. Y afecta la nutrición y la desidualización de un endometrio que está esperando ese blastocito para implantar. Pero ya en el proceso de implantación, esa resistencia a la insulina me disminuye las integrinas, que son los genes de adhesión para ese blastocisto, y me disminuye las glicodelinas, que son las inmunosupresoras para evitar el rechazo a blastocisto, y me afecta a la vascularidad uterina. Por eso es que la tasa de embarazo, de aborto temprano, es tan alta en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esto es un metaanálisis donde se hicieron 27 estudios
Participaron casi 5.000 mujeres y observaron que en el embarazo el riesgo de diabetes, hipertensión inducida, preeclampsia y parto prematuro fue de hasta casi 4 veces mayor en relación con la población general. Entonces, complicaciones metabólicas del ovario poliquístico a nivel intraútero, bajo peso y restricción por la disminución de la captación de glucosa que viene con la insulinoresistencia. En la pubertad es una niña que va a ser una adrenarquia temprana, generalmente antes de los 8 años. Hiperandrogenismo, obesidad e irregularidad menstrual. Entonces, cuando recibimos estas adolescentes en consulta, mi consejo es no esperar los famosos 2 años que normalmente esperamos para tomar cartaje en el asunto. No, toda paciente adolescente que la madre lleve con irregularidad menstrual debe estudiarse. Ese es mi consejo. Si todo está bien, maravilloso, esperamos tranquilamente los 14 años o los 16 si ya hay caracteres sexuales secundarios. De lo contrario, el manejo del síndrome de ovario poliquístico debe empezar en la adolescencia. En la adultez, si no hacemos nada, esa es la paciente que va a llegar con infertilidad, con trastorno menstrual, con hiperandrogenismo y obesidad. Y en la edad adulta madura, nos va a llegar una señora obesa, diabética, con dislipidemia y con un riesgo altísimo de enfermedad cardio y cerebrovascular, con un riesgo sumamente alto de cáncer de mama y endometrio y generalmente con apnea obstructiva del sueño. Ojo, no debemos dejar de lado esta parte. Es una paciente cuya calidad de vida va a estar mermada. Es una paciente que va a tener trastornos en el estado de ánimo, disfunción sexual, trastorno del sueño e inclusive trastorno de la alimentación. Por eso es importante cuando nos damos cuenta que la esfera psicológica está afectada, ayudarnos de un especialista, un terapeuta, sobre todo con el tema de la alimentación. No podemos limitarnos a mamita, mira, tú estás muy gorda, tú tienes que hacer dieta y ejercicio porque así no logramos nada. Así la paciente lo que va a hacer es bloquearse. Entonces yo lo que siempre recomiendo es disminuir de manera inicial los carbohidratos simples y ayudarnos de un nutricionista que converse con esa paciente porque no queremos que la paciente caiga en bulimia. La incidencia de bulimia en pacientes obesas con síndrome de ovario poliquístico es de más de un 70% y eso es grave. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Número 1, control endometrial. No podemos darnos el lujo de que esa hiperplasia camine a un cáncer de endometrio. Entonces, eso es lo número 1. Número 2, controlar el estado hiperandrogénico de esa paciente. Hay que mejorarle su calidad de vida, ayudarla con el hirsutismo, ayudarla con la alopecia, ayudarla con el acné, porque todo eso la induce a una depresión y eso es importantísimo. Una paciente deprimida no va a favorecer en el tratamiento, no se va a tomar los medicamentos, no va a hacer ejercicio. Debemos controlar la insulinoresistencia para evitar las complicaciones metabólicas. Lógicamente, con todo eso, debemos poner a esa paciente nuevamente en ovulación espontánea o con inductores de ovulación y prevenir las secuelas metabólicas. El pilar del tratamiento de esa paciente es modificar su alimentación y su actividad física. Como todos saben, disminución de peso de un 5 a 10% muchas veces es suficiente para que la paciente recupere la función ovárica en un periodo de 4 a 6 meses. El solo disminuir de peso sensibiliza a la insulina, disminuye los niveles de insulina plasmática, disminuye los niveles de andrógeno, aumenta la proteína transportadora y si le agregamos el ejercicio, disminuye la homocisteína, que está relacionada con la enfermedad cardio-cerebrovascular, mejora la sensibilidad a la insulina, pero yo estoy totalmente a favor de la cirugía bariátrica. Yo soy pro cirugía bariátrica. En una paciente con más de 200 libras, un índice de masa corporal por encima de 35, con un riesgo cardiovascular importante, la cirugía bariátrica disminuye las complicaciones metabólicas. En menos de 2 meses luego de una cirugía bariátrica, la paciente retorna a sus ciclos ovulatorios, al punto que he tenido que poner anticonceptivo o método de barrera para que la paciente no se embarace inmediatamente, porque luego de una bariátrica, como todos saben, la paciente necesita 1 año para no solamente compensar lo que va a suceder en esos 12 meses, sino para adaptarse a su nueva vida y a su nuevo cuerpo, y no se recomienda embarazo con menos de 1 año de una cirugía bariátrica. Pues les cuento que luego de una cirugía bariátrica la paciente recupera sus ciclos ovulatorios en menos de 2 meses, o sea que yo estoy totalmente a favor de la cirugía bariátrica.
2 ensayos simultáneos multicéntricos fueron realizados en mujeres con sobrepeso, obesidad, con síndrome de ovario poliquístico e infertilidad anovulatoria y concluyeron en una tasa de ovulación hasta de un 62% solo con modificar el peso. Y anticonceptivos 16 semanas previo al clomifeno. Esto es importante. En una paciente que va por fertilidad, con síndrome de ovario poliquístico, si tiene menos de 37 años y una reserva ovárica adecuada, yo recomiendo primero 4 meses de anticonceptivos, acompañados o no de antiandrogénicos, ya lo veremos más adelante, y reducción de peso. No vamos a lograr embarazar a esa paciente si arrancamos con inductores de ovulación desde el día 1. Hay que mejorar primero el hiperandrogenismo, hay que mejorar la resistencia a la insulina, si no la paciente no va a responder a los inductores de ovulación. Ahora, si yo tengo una paciente de más de 37 años y con una reserva ovárica comprometida, ya es otra la historia. Pero si el tiempo me lo permite, si la reserva ovárica me lo permite, no hay prisa con esa paciente, porque lo que queremos es que la paciente se embarace. Entonces, ¿para qué arrancar con inductores de ovulación desde el día 1 en una paciente con resistencia a la insulina y con un ovario, con un ambiente androgénico que no va a responder? Y que, como todos sabemos, los inductores de ovulación producen sobrepeso, sobre todo las gonadotropinas inyectables. Entonces, no es lo recomendable. Aunque la paciente vaya por fertilidad, la tenemos que concientizar que se beneficia de 4 ciclos de anticonceptivos orales, muchas veces acompañados de antiandrogénicos y reducción de peso. Si esa paciente no le baja de peso, no va a responder a los inductores de ovulación. Entonces no hay que desesperarse, que lo que queremos es un embarazo. Entonces, en el tratamiento médico ya lo hablamos, sensibilizadores a la insulina, anticonceptivos orales combinados, antiandrogénicos y luego los inductores de ovulación. Metformina, como todos sabemos, disminuye la sensibilidad a la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuyendo los valores de insulina plasmática, disminuyendo, por tanto, los andrógenos ováricos, regularizando los ciclos, y junto a los inductores de ovulación tiene una tasa de éxito por encima de un 70%. Disminuye la frecuencia de abortos tempranos y, lógicamente, el riesgo de diabetes gestacional, que en estas pacientes es de un 30%. En el caso de los anticonceptivos orales, debemos elegir un anticonceptivo cuya progestina sea antiandrogénica. Y tenemos en el mercado, pues, opciones. Tenemos la ciproterona, la clormadinona, la drospirenona y el dienogés. Aunque sabemos que la ciproterona es el antiandrogénico o la progestina antiandrogénica por excelencia, yo en lo personal prefiero el dienogés, porque aunque su potencia antiandrogénica no es equiparable a la ciproterona, el dienogés no me produce insulinoresistencia, que la ciproterona sí me lo produce. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces iniciamos con un anticonceptivo con ciproterona para mejorar el estado hiperandrogénico, pero si no mejoramos la insulinoresistencia, la paciente no va a bajar de peso. Entonces, por eso yo prefiero el dienogés, razón número 1. Y razón número 2, que yo creo que es la número 1 realmente, porque el dienogés es la progestina con mejor índice uterotrópico. ¿Qué significa eso? Es la progestina que mejor controla sangrado. Y yo les dije ahorita que mi paciente generalmente con lo que llegue con sangrado. Entonces, la progestina que me controla el sangrado, que me reduce el grosor endometrial, que me maneja la hiperplasia endometrial, es el dienogés. Increíblemente, en apenas un ciclo con valerato de estradiol y dienogés, yo logro disminuir el grosor endometrial y regularizar los ciclos. Entonces, ¿con qué me ayudo para el hiperandrogenismo? Con un antiandrogénico, como les voy a mencionar más adelante. Entonces, otra cosa, lo ideal es que el dienogés se acompañe de un estrógeno natural, como el valerato de estradiol, porque es una paciente obesa con riesgos de tromboembolismo. Entonces, por eso prefiero una combinación de valerato de estradiol, que es un estrógeno natural, con dienogés. Esto aumenta la proteína transportadora de hormonas sexuales, disminuye los andrógenos y, como les comentaba, tiene mejor protección a nivel de endometrio, regularización de ciclos y mejoría del hiperandrogenismo. ¿Con qué lo acompaño? Con espironolactona. Para mí es el mejor antiandrogénico y con el que más rápido encuentro respuesta, pero tenemos también ciproterona, flutamida, finasteride y dutasteride. Espironolactona en una dosis de 50 a 100 miligramos 2 veces al día.
Ojo, no se puede utilizar antiandrogénicos sin anticonceptivo, ¿eh? Recuerden que el antiandrogénico tiene un riesgo de feminización de embrión masculino. O sea que siempre que se utilice antiandrogénico debe acompañarse de un anticonceptivo. Quise mencionar los glucocorticoides porque están en la literatura, pero yo en lo personal no los uso por el efecto en la insulinoresistencia, pero están en la literatura descritos como manejo de hiperandrogenismo. Entonces ya esa paciente que me cumplió esos 4 ciclos con anticonceptivos orales, yo retiro el anticonceptivo y arranco con inductor de ovulación. ¿Cuál? Depende de la paciente. Podemos iniciar con clomifeno, podemos iniciar con letrozol, podemos iniciar con gonadotropinas o con GnRH pulsátil. Cada uno tiene su indicación. En el caso del clomifeno y el letrozol, aunque la literatura describe que el letrozol tiene mejor tasa de ovulación y embarazo, yo en lo personal no lo uso porque el letrozol me aumenta los andrógenos. Y lo que queremos es justamente lo contrario, disminuir el ambiente androgénico y mejorar la pulsatilidad de la FSH. Entonces, como les mencionaba, también tenemos las gonadotropinas que las utilizamos en dosis baja para evitar el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica, que ya hablaremos de eso más adelante. Y la GnRH pulsátil es buena en pacientes delgadas. En cuanto al drilling, el drilling inició en el año 2004 y en el año 2012 se hace un estudio que se habla de que el drilling ovárico disminuye el riesgo de embarazo múltiple y síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero realmente aquí todos sabemos que el drilling ovárico produce adherencias postoperatorias con un riesgo altísimo de disminución de la reserva ovárica. Y tengo pacientes con fallo ovárico prematuro, producto de drilling ovárico. O sea que cuidado con eso. Yo en lo personal no lo recomiendo, pero quise traerlo porque se describe como parte del esquema de tratamiento. Esa paciente que no me responde a inductores de ovulación, que no me responde a inseminación artificial, yo no le doy más de 3 o 4 ciclos. Inmediatamente esa paciente pasa a fertilización in vitro, lógicamente con embriones congelados en lugar de frescos por el riesgo de hiperestimulación ovárica, siempre acompañado de metformina y cabergolina, porque como se describirá en otra conferencia, la cabergolina disminuye lo que es la incidencia de la hiperestimulación ovárica en más de un 25%. Muchísimas gracias.